Mario Ghibellini es un conocido periodista político, pero quizás pocos sepan que también, o quizás fundamentalmente, es un escritor. En los años 80, dos de sus cuentos recibieron importantes distinciones. Uno obtuvo el segundo lugar del premio Copé de cuento y el otro una mención honrosa en el concurso de las 1000 palabras de la revista Caretas. Ahora, Mario nos sorprende gratamente con la aparición de su primera novela, La canción del Capitán Garfio, que ha sido publicada por el sello Alfaguara. Se trata de una entrañable historia de un niño, la enfermedad, la amistad, el misterio, las aventuras. Justamente sobre este libro conversé con Mario hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La librería El Virrey, como saben, la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi 510 Miraflores. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Mario Ghibellini, aquí, en Letra Capital. Hola Mario, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela La canción del Capitán Garfio, que ha sido publicada por Alfaguara, una bonita edición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, más bien, por Eh, darme una ocasión de contarles, bueno, lo que les dé curiosidad. Esta novela, que uno podría decir que es tu, digamos, una especie de incursión literaria, en realidad no lo es porque tú, digamos, has ya escrito cuentos, incluso has recibido algunas distinciones Sí, en el Copé y en el cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas. también. Eh, Una mención honrosa en ese caso y segundo Ujú. puesto en Copé, Claro. pero eso parece que hubiese sido en otra vida, porque En los 80, en ¿puede los ser? 80, Claro. sí. Eh, pero cuéntame, antes de hablar de la novela, tu relación con la literatura, que me llama la atención. Eh, Bueno, la que debería llamar la atención es más bien mi relación con el periodismo, que es aquello a lo que Ok. me dedico ahora. Yo estudié lingüística y literatura Ujú. en la Universidad Católica y bueno, tenía y tengo todavía intenciones de cultivar la literatura también desde la orilla de la producción y de hecho, como tú has mencionado, escribí y publiqué cuentos hace años. Después he publicado algunos más, pero muy, muy esporádicamente y a veces en revistas en España y cosas por el estilo, no aquí. Entonces, parece que soy lo que algunos han llamado un escritor bisiesto, es decir, que cada cierta cantidad de años de repente siente la urgencia de volver a la actividad literaria y bueno, en efecto lo hago. Este libro, esta novela, es un muy viejo proyecto que empecé hace más de 30 años, pero lo tenía abandonado, lo cogía de repente 15 días, lo volvía a abandonar hasta que ya, gracias a la pandemia, que me obligó a estar encerrado como a todos, y a, digamos, una cierta angustia de que esto no se iba a acabar nunca, lo terminé y lo publiqué. Pero bueno, mi relación con la literatura es permanente, es intensa como lector, como escritor un poco más esporádica, pero siempre ha existido. Ujú. Claro, porque, digamos, es verdad que el periodismo y la literatura como que se tienden puentes, ¿no? Hay muchos periodistas que también son escritores, Ujú. ¿no? Eh, y claro, yo sabía de tu incursión en el cuento y estas distinciones, porque además cuando leí la novela, para quienes la lean, se nota pues que realmente hay un oficio narrativo, ¿no? Qué bueno. Entonces yo quisiera empezar un poco por algo que para mí es siempre casi una obsesión, que es cómo se gesta una novela. Es decir, si tú recuerdas, haciendo memoria, porque dices que esto es un proyecto ya antiguo, Sí, esa primera imagen o de repente esa primera idea, ¿no? Que es el disparador de esta historia de este niño, Ignacio, sí. del que ya hablaremos después también un poco más. Sí, hay dos elementos que disparan la historia. Primero, una historia personal que no es exactamente como la cuento allí, ni sucedió en el lugar donde sucede allí, ni en la época, pero que es también la historia de un niño, un puber casi, que enferma, de lo que se enferma el protagonista
de la novela, y que bueno, me tocó de cerca y que yo, la manera como vi a esta persona enfrentar la circunstancia de que se iba a morir, porque yo creo que nunca lo conversamos, era una persona muy cercana a mí, de mi edad, nunca me dijo, caramba, creo que esto me conduce a la muerte. Yo tenía la impresión de que él lo sabía, como lo sabía yo. Eso es una experiencia muy fuerte y que en algún momento quería yo traducir en un proyecto literario. Y luego está esta otra historia completamente distinta que a principios de los 80 circuló a propósito de que una persona que traía animales de la selva había soltado 2 lagartos en las lagunas de La Molina, ¿no? La Rinconada. Y que finalmente había producido pánico, durante un momento los habían cazado y los habían retirado. Esto me parecía a mí una especie de versión criolla de la leyenda del monstruo de Loch Ness, ¿no? Y eso también, ese fue el ingrediente final, el que me hizo decir, bueno, esta historia la voy a contar, y la voy a contar incorporando estos 2 elementos que tenían a Peter Pan, que siempre fue una lectura preferida para mí, en común, bueno, por montones de razones, pero la idea esta de que el Capitán Garfio es perseguido permanentemente por un cocodrilo, como un lagarto, que se ha comido un despertador y que es como la muerte que está persiguiéndolo y que en un momento le va a dar caza. Todo esto se fue armando como un rompecabezas que encajaba espontáneamente. Claro, porque la historia es la historia de este niño Ignacio que, como tú dices, tiene una enfermedad que no se dice el nombre en la novela. De hecho, hay una escena muy interesante en la que un compañero de colegio le pregunta. Y nunca, ¿no?, me dicen el nombre. Exactamente, dice, sí. Pero el lector sabe, ¿no? Sabemos que tiene, y quizás el no nombrarla aumenta esa sensación de desasosiego que el lector puede tener. Sí, claro, y además al no nombrarla, no me ciño a criterios realistas. No, pero el cuadro de esta enfermedad tiene que tener esta. Yo estoy haciendo una obra de ficción, y así como, por ejemplo, uno puede intuir que la laguna donde ocurre esto son las lagunas que están frente, que están ahí en La Molina, pero que son 2. A mí no me sirven 2 en la historia, yo tuve que hacer una. Y el colegio que está ahí a las orillas de una de ellas es un colegio inglés, pero yo estaba en un colegio alemán. Entonces lo convierto en un colegio alemán porque esas son las necesidades de la historia, y felizmente la ficción te permite esas licencias. Y bueno, entonces colegios, lagunas, enfermedad, todo ese tipo de cosas las acomodo a las necesidades de la historia. Sí. Y luego otra cosa que también me pareció estupendo es cómo de alguna manera uno se sumerge en esta especie de viaje contra el tiempo, ¿no? Tú hablabas justamente del reloj y pensaba en eso, ¿no? Porque sentimos la angustia de ver si el personaje, Ignacio, logra cumplir ese propósito casi de vida, ¿no? Que se ha propuesto, de este juego de piratas que finalmente deviene en Peter Pan, ¿no? En la laguna con un barquito, pero al mismo tiempo vemos cómo su salud se va deteriorando a lo largo de una semana. Sí. Exactamente, de viernes a jueves. Así es. Es la semana justo antes del examen médico que va a revelar todo. Por eso está puesto el Porque examen. lo oculta incluso, ya no quiero spoilear más. Sí, claro, ya no spoilemos más. Sí, por supuesto, el ingrediente del tiempo que pasa o no es fundamental en la historia de Peter Pan. En el país de nunca jamás, el tiempo de alguna forma no pasa para Peter Pan, que no envejece, no pasa para los niños perdidos, sí pasa para el Capitán Garfio y para los piratas, digamos, ahí hay una confrontación, pero sí tiene algo de esperanza el protagonista en que el juego suponga una especie de paréntesis, quién sabe qué tan dilatado, de la situación dramática que está viviendo, o una solución de la situación dramática que está viviendo, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, también puede entenderse como una novela sobre la amistad y las complicidades, ¿no? Porque esa relación que establece con Rafo, su primo, ¿no?
también conmueve, ¿no? Bueno, pero esas son las relaciones que en efecto uno establece a esa edad y más temprano, ¿no? Entonces, bueno, quizás no me lo propuse, digamos, voy a hacer una novela que resalte esto, pero en la historia naturalmente ese detalle tenía que aflorar, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el tema de la estructura, del proceso ya de escritura, que está justamente dividido por los días de una semana. Eso es para aumentar, digamos, la sensación de que, caray, el tiempo está pasando. Ajá, y qué ocurre cada día y por qué lo que separa capítulo de capítulo son sueños que pasan, que ocurren por la noche. Sí, pero perdón. Claro, y que es una voz que le habla al mismo Ignacio, ¿no? Eso que me parece interesante. Son unas voces, porque es plural, el emisor de la voz, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo decides eso? O sea, digamos, tú solías hacer en esta novela una especie de esquema, un mapa previo. Sí, haces y lo vas corrigiendo conforme avanzas. Pero ese detalle de las voces, que lo he dudado mucho porque en un momento tenía una versión de la novela que no las incluía, pero tuve la impresión de que perdía mucho, es un detalle que pensé desde el principio. Porque, y aquí viene nuevamente la formación literaria, lo que evoca también el libro son las tragedias griegas. En las tragedias griegas, como quizás ustedes sepan, como quizás tú sepas, claro, hay un coro que interviene al principio de la historia e interviene haciendo reflexiones en voz alta, a veces dirigidas a los personajes, pero a veces no, a veces dirigidas, digamos, a quien esté escuchando, que será el público, sobre lo que está ocurriendo. Y esas intervenciones dividen, todavía no se llamaban actos, pero más o menos los actos de la tragedia. Entonces, esta idea es un coro trágico que interviene al principio y al final de cada uno de los días. Las voces son de los niños perdidos. Eso está digamos, no es que uno encripte adivinanzas en la novela, pero está sugerido desde el epígrafe inicial. Y bueno, si uno lee lo que dicen esas voces, se da cuenta, dice, estamos en este territorio perdido, ¿no? Y que le están hablando al protagonista, sí. Claro, y además lo interesante es que, digamos, la prosa, por decirlo de alguna manera, cambia cuando sí, se hace más lírica. ¿No? Más lírica, exactamente. Sí, claro. Bueno, pero eso también sucedía en las tragedias griegas, digamos, es un registro distinto que el diálogo y ciertamente el de la voz narrativa que cuenta todo, pero en el episodio final tienen que cumplir las dos funciones, ¿no? Sí. Entonces me las tuve que arreglar, no sé con qué tan buen resultado, para fusionar esas dos funciones en la no, yo creo que sí, que funciona perfectamente. Ok, muchas gracias. Pero no vamos a revelar el final. Sí. Luego, entonces, la idea de estos días previos a la consulta médica, ¿ya la tenías desde el principio o digamos, escribes una versión y te dices cuenta que de repente no? Sí, lo segundo. La consulta médica apareció en un momento de la historia y me di cuenta de que era como ponerle una bomba de tiempo al relato, ¿no? Es decir, yo me di cuenta de que necesitaba algo que apremiara a quien pudiera leer la historia hacia el final. Bueno, pero acá las cosas tienen que resolverse rápido porque va a haber esta consulta médica que va a poner en evidencia lo que él no quiere que se ponga en evidencia, ¿no? Sí. Y bueno, la novela está narrada en tercera persona, pero yo diría que incluso focalizada en Ignacio, ¿no? No, sí, ciertamente. Focalización interna en Ignacio. ¿Cómo fue esa decisión? Digamos, ¿por qué no adoptar la voz del niño? Porque la voz del niño me habría obligado a un lenguaje que estuviese limitado a el habla habitual, de la norma de un chico de 10 años, en 1979, que es más o menos cuando esto ocurre. Entonces, eso iba a dificultar las cosas. Yo necesitaba una voz que pudiera relatar las cosas con terminología adulta, digamos, ¿no? Claro. Sí. Pero lo interesante es que, a pesar de eso, digamos, dejando algunas
no sé si misterios es la palabra, pero datos ocultos, digamos, ¿no? Hay cosas que se van sugiriendo en el camino, ¿no? Como por ejemplo. Por ejemplo, la madre, ¿no? Sí. Intuimos que tiene algo le pasa, ¿no? Bueno, está con un virus, ¿no? Está Claro. con un virus que le afecta la voz y eso conviene para el hecho de que las comunicaciones se vayan rompiendo porque el chico se va aislando, ¿no es cierto? Bueno, otra curiosidad que tenía era, bueno, tú escribías cuentos, ¿cómo es digamos, la diferencia que estableces con una novela? ¿Te sientes más a gusto en un género? Cuando tienes una idea, sabes perfectamente... Sí, pues, ese ¿no? es lo segundo. Es decir, esto se presta para una historia más larga, esto lo tengo que resolver en 8 páginas, digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Pero, claro, en castellano no hay un nombre específico para esta especie literaria, pero es lo que se llama una novela breve, o una short long story, dicen los anglosajones. Entonces uno piensa, no sé, en Otra vuelta de tuerca, en los papeles de Aspern, de Henry James, en el contexto latinoamericano, El coronel no tiene quien le escriba, Los cachorros de Vargas Llosa, es decir, La metamorfosis de Kafka. Es una especie en sí misma, porque claro, la historia demanda más personajes que un cuento, demanda un desarrollo un poquito más extenso. Ribeiro tiene La juventud de Lota Rivera también, ¿no? Pero tampoco es una novela, pues, donde entra, digamos, 40 personajes y las cosas se pueden dilatar a extremos de Tolstoy, ¿no? Y esa es una tarea que yo no me imagino acometiendo. Esta dimensión de texto, esta extensión de texto me parece ideal. Es, digamos, tu Sí, medida. lo que estoy haciendo ahora, que digamos, si sigo a ese ritmo, como este que me tomó 30 años, será una obra póstuma, también la estoy imaginando como una novela, como un relato, una novela breve. Sí, justamente con eso quería un poco ir terminando. Sí. ¿Ya tienes entonces un proyecto en Sí, camino? estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo. Pero tengo una que sí estoy desarrollando un poco más que algunas otras cosas. Sí, efectivamente. Eso es interesante, o sea, digamos que tienes varios proyectos y... Sí, y además corrijo mucho. Incluso los cuentos que he publicado los he corregido y recorregido varias veces, con miras a en algún momento, ojalá, un volumen, claro. hacer un volumen de cuentos. Yo creo que eso es más probable que salga de aparición relativamente pronta que aquello otro que estoy escribiendo, ¿no? Estupendo. Estaremos atentos entonces, Mario. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Gracias. igualmente.